Jueces capítulo 7, por la espada de Jehová y de Gedeón. Así titulamos ese estudio. Este título lo tomamos de el propio texto de la escritura, de este pasaje, de este capítulo. Y bueno, una vez más, de forma muy interesante y emocionante, vamos a ver cómo es que Israel va a la guerra, pero en esta ocasión, una vez más, de forma sorprendente, Dios pelea por su pueblo. Y como siempre ha sido característico, Dios establece la estrategia. Así es de que vamos a comenzar. Si me acompañan desde el versículo 1, dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal. Ustedes recordarán que así lo describieron con este nombre a Gedeón. Dice: el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acampando junto a la fuente de Jaroth. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Bueno, es interesante que si notamos una vez más que ahora la propia escritura ya se refiere a Gedeón como Jerobal. ¿Recuerdan lo que significa? Esto es muy importante porque por lo que representa este nombre, con el cual llamaron los... ¿dónde? Contienda contra Baal. Ajá, exactamente. Así llamaron los israelitas a Gedeón en aquella ocasión que reclamaron la destrucción del altar a Baal que tenía el padre de Gedeón, porque Jerobal significa contienda Baal contra él, así dice la escritura. Pero en el contexto de lo que haría Gedeón por mandato de Dios, el nombre de Jerobal significaría entonces el que contiende contra Baal, porque es una referencia específica a Gedeón. Y dice el verso 2: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Bueno, esta no es la primera ocasión en que Dios es muy categórico, preciso, contundente en este aspecto. Porque, ¿cuál es el propósito de Dios al hacer esto? Bueno, que su pueblo entienda que por su propio bien debe depender de Dios, debe dejarse, entregarse al Señor. Sí, esforzarse en sus propias fuerzas hasta donde le sea permitido, obviamente es su naturaleza, pero entendiendo siempre que todo su objetivo logrado siempre habrá sido por la mano de Dios. Dios una vez más estaba aquí estableciendo la estrategia de guerra que debía implementar Gedeón, y como ya lo había hecho antes, la instrucción que le dio a Gedeón tenía el propósito de demostrar a Israel que Dios pelearía por su pueblo. Aunque por supuesto que esta instrucción en su momento debió causarle pues una sorpresa muy grande a Gedeón al haber oído que su ejército era demasiado numeroso. ¿Por qué? Bueno, porque él contaba con 32,000 combatientes en comparación a los 135,000 soldados con que contaba el ejército madianita. Imagínate la cantidad de combatientes por parte de Madian. El propósito del Señor fue que no quedara duda alguna en el pueblo de que lo que estaba a punto de suceder para que Israel fuera liberado de la opresión sería una obra divina. Muy claro, muy contundente. Esto sería una obra divina y no el resultado de la obra de los israelitas. Una de las enseñanzas en este capítulo es que no importa cuán grandes sean los obstáculos y las aflicciones, si Dios está con nosotros,
no habrá nada ni nadie que se oponga a que Dios nos libere, nos proteja, nos bendiga. Dice el verso 3: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, aquí la palabra estremezca en el hebreo es la palabra jaret y es la misma raíz hebrea para la palabra jarod que vemos ahí en el versículo 1. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 1? Levantándose pues de mañana Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod. Exactamente, hasta a la fuente de Jarod, exactamente. Ahí esta palabra es la misma que tiene la misma raíz de la palabra estremezca, que es la palabra Jared. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es que podría traducirse como en el manantial, porque ¿qué significa temor? ¿Sí? Y podríamos entonces traducirlo en el manantial del temblor. Los israelitas temblaban ante los madianitas, ahí en el versículo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente ahí se encontraban, pero el significado de esta palabra es eso, precisamente temblor. Se estremecieron. Estaban pasando por un momento de temor a grado tal, pues bueno, ¿cuántos se devolvieron? Imagínate, de los israelitas. Así es de que la instrucción que recibió Gedeón en este momento tiene sentido si nosotros consideramos que por naturaleza misma del hombre, el temor, pues eso en un momento dado puede influir en forma negativa en otras personas. Así es de que en el manantial de Jarod, o en la fuente de Jarod, como leemos en el verso 1, Gedeón recibió instrucciones de cómo dividir a los 10,000 israelitas, de lo que resultó un grupo de 9,700 y otro grupo de 300 israelitas. Y cualquiera en el lugar de Gedeón que hubiera pensado, bueno, pues que pelearía con estos 9,700 israelitas. Sin embargo, no podemos imaginar la impresión de Gedeón cuando Dios le indicó que iría a combatir eh, a 135,000 madianitas con solo 300 israelitas. Entonces, bueno, imagínate, vamos a tratar de entender el nombre de esta fuente, de este lugar que tiene que ver con temblor o temor. Dice el verso 4: y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, es decir, a estas fuentes, a este lugar, a Jarod. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. La palabra probaré, que aquí vemos en este pasaje, que se usa en el verso 4, en el hebreo es la palabra zaraf y se traduce como refinar, acrisolar, limpiar. Así es de que ya tenemos varios elementos que debemos de comprender en este pasaje. Primeramente, la fuente de Jarod, la fuente del lugar de temblor, de temor. Un lugar
en el que iba a ser Israel probado. Y la forma poco común, curiosa, en que Dios decide probar a estos combatientes israelitas es probando agua, tomando agua. Unos tomaron agua de una forma y otros tomaron agua de otra forma. De esa manera el Señor los separó. Y entonces aquí la palabra probaré, esto que hizo el Señor, probar, tiene que ver con la palabra acrisolar. ¿Qué es acrisolar? Limpiar, refinar. Bueno, es precisamente esto que se utiliza para limpiar los metales, para en un momento dado obtener la pureza del metal precioso. ¿Cómo? A través del fuego. El crisol es precisamente este depósito en donde se vierte el metal ya fundido después de haber sido probado por el fuego, purificado por el fuego. La palabra más idónea en este caso sería purificado por el fuego. Entonces, esto significa que Dios probaría a los israelitas en el manantial del temblor, lo que algunos comentaristas consideran que a través de esta prueba Dios identificó a los que eran superiores, ¿sí? En este número de 300 israelitas. Independientemente de lo que el texto no se expresa en el texto, pues una cosa es clara. Esos 300 no estarían solos en el campo de batalla, sino que los acompañaría los ejércitos celestiales de Dios. Eso es obvio. Zacarías capítulo 4, verso 5 dice, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así de que esta es una de muchas ocasiones en que Dios le dice a su pueblo, es a través de mí que tú vas a ganar esta batalla. Es a través de mí que tú vas a ser librado de tu pecado. Es a través de mí que tú vas a poder vencer al mal. En esta confianza que vemos reflejada en las Escrituras, el principio es que en ocasiones la grandeza propia del hombre en sí, lo que puede considerar como grandeza, puede llegar a ser en ocasiones un estorbo para los propósitos de Dios. Porque es difícil contar con cierta grandeza y al mismo tiempo tener plena confianza en Dios. Porque si Gedeón hubiese contado con el mismo número de los israelitas para combatir a los madianitas, ¿sí? Los 135,000 o un número equivalente más o menos parecido al de los madianitas, pues esa grandeza hubiese sido un estorbo para Gedeón y los israelitas y para que ellos en un momento reconocieran que Dios efectivamente era quien peleaba por su pueblo. Así es de que la diferencia tendría que ser pues muy, muy clara, muy grande. Segunda de Corintios 12, a partir del verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder del Mesías. Por lo cual, por amor al Mesías, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta capacidad, la capacidad de Pablo,
¿sí? Que tenía, imagínate, era una grandeza en él en un momento dado. Pablo vivió en carne propia este principio divino respecto a su gran capacidad y conocimiento que tenía de las escrituras, porque el Señor le dio un aguijón justo para que Pablo estuviera plenamente convencido de que su ministerio solo subsistiría por la obra divina de Dios y no por su grandeza, por su gran capacidad. Así de que imagínate qué importante es este principio que nosotros podamos entender. Recordemos cómo fue que Gedeón recibió este llamado con un grado de humildad muy importante. Verso 7, continuamos ahí en Jueces 7. Dice, entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos la demás gente, cada uno a su lugar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, impresionantemente en este momento Gedeón contaba ya solo con el 1% de lo que originalmente tenía como fuerza de batalla. Y es que en este momento, en este preciso momento, en el que Dios le aseguró que a Gedeón, que con este 1% de combatientes, de hombres que fueron acrisolados, probados, limpiados, salvaría el Señor a Israel. Para tener un contexto real de la perspectiva en que en este momento tenía Gedeón, proporcionalmente hablando, frente al ejército de los madianitas, correspondía a 400 guerreros madianitas contra un soldado israelí. Imagínate, esta era la proporción real. Es obvio que los israelitas tendrían un aspecto sobrenatural muy poderoso de su lado, provisto por Dios, por cuanto que aseguró el Señor que entregaría a los madianitas en manos de Gedeón. Algunos opinan que Dios escogió a estos que lamieron el agua porque en la posición que asumieron, ¿sí? Ellos se mantuvieron vigilantes, en una posición vigilante, lo que al parecer les identificó como hombres más disciplinados, quizás. Hay muchas opiniones, hay opiniones muy diversas. El tema es que no es muy claro. Nosotros no nos queda muy claro por qué razón el Señor escogió a unos de una forma y otros de otra. Pero algo es seguro. Y es que justo en la fuente del temor de los israelitas, en la fuente de Jaroth, el Señor probó la fe de los que irían a la guerra, como el fuego purifica el metal que recibe el crisol, purificados, preparados y santificados para la batalla. Recordemos que uno de los aspectos importantes que vemos en muchos de estos eventos era precisamente una preparación de santificación que llevaba el pueblo. En ocasiones era Moisés quien llevaba a cabo esta santificación al pueblo, en ocasiones lo hizo Josué, ¿sí? En esta ocasión fue Dios mismo quien purificó, preparó a estos hombres, y fueron pocos los necesarios justo para manifestarse la gloria de Dios. Y dice el verso 9, dice, aconteció en aquella noche, el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y dice el verso 10, y si tienes temor, una vez más, dice, si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Bueno, en esa misma noche Dios le dio esta instrucción a Gedeón y le dio la oportunidad de escoger una de dos opciones. El mandamiento consistía en
mandarlo al campamento de los madianitas, ya que si Gedeón confiaba en la promesa divina y sobrenatural de Dios que ya le había dado, debía descender con el campamento de Madián para iniciar la batalla, así literalmente. Ya que la confianza de Gedeón entonces descansaría en esta expresión de Dios: he entregado, los he entregado en tu mano. Pero la segunda opción, ¿sí? Si Gedeón tenía miedo de pasar en un momento de descansar en esta promesa del Señor, así nada más, bueno, la otra opción consistía en descender al campamento de Madián para recibir otra señal del Señor. Esto nos enseña primeramente que Dios conoce la debilidad de las personas. Dios conoce nuestra debilidad. ¿Por qué? Bueno, porque el temor es una debilidad, pero comprensible, porque ciertamente cualquiera que teme, pues teme morir en manos del enemigo. En este caso, era lo que estaba sucediendo con Gedeón. Era hasta cierto punto obvio. Y es justo que el temor lo que nos hace actuar con cautela, con precaución, con prudencia, ir poco a poco. Y es eso que el Señor, y por eso el Señor le dio esta oportunidad a Gedeón, esta segunda opción, de primeramente inspeccionar el terreno en compañía de su criado, en compañía de Fura, así como el Señor le permitió a Moisés en su momento ser acompañado de Aarón, ¿sí? Como su apoyo en la encomienda. Aunque podemos ver en los versículos anteriores de este capítulo que Dios ya le había dado a Gedeón varias señales, ¿sí? Recordemos que fue el ángel del Señor que se le apareció a Gedeón y le dijo lo que iba a suceder. Y fueron señales contundentes que confirmaban que el Señor cumpliría su palabra. El Señor entiende que la fe de Gedeón estaba siendo probada en gran manera debido a la drástica reducción de su ejército de 32,000 a 300 israelitas. Esto fue impresionante. Imagínate, en este momento la fe de él mismo, de Gedeón, estaba siendo probada. De manera que al darle a Gedeón esta oportunidad de recibir una señal más, pues bueno, antes de emprender la batalla es una muestra de la paciencia de Dios, una muestra de la misericordia del Señor en el proceso del cumplimiento de la promesa que ya había hecho el Señor para liberar a Israel de sus opresores. De manera que Gedeón escogió la segunda opción. La segunda opción, por la que esta opción también implicó pues cierto riesgo, porque Gedeón tenía que acercarse tanto que debía escuchar una conversación muy especial. Dice el verso 12: y los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Bueno, una vez más, eso es importante, porque imagínate tú a Gedeón en ese momento que decidió la segunda opción por ser menos arriesgada, supuestamente, y con el fin de recibir otra señal, al mismo tiempo, pues que al ver todo el campamento de los que parecían como langostas, tantos que eran, y el número impresionante de camellos que tenían, pues una vez más la fe de Gedeón fue probada. Sin embargo, enseguida recibiría la señal prometida por Dios a través de un sueño que un hombre contaba a otro. Dice el verso 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero su sueño, diciendo, aquí viene la señal, dice, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó
de arriba abajo y la tienda cayó. Aquí está la señal. Esta era la señal que estaba recibiendo Gedeón. Anteriormente ya habíamos hablado de la condición de humildad de Gedeón, y cuando él recibió la encomienda, ¿sí? Cuando fue visitado por el ángel del Señor, y resulta que el pan de cebada era un pan que consumían los pobres, los humildes del pueblo. Los pobres del pueblo. Así es de que el sueño estaba representando que el campamento de los madianitas sería derrotado por uno muy humilde de espíritu, y enseguida viene la confirmación de lo que estaba representando este sueño en boca del propio madianita, que estaba siendo informado de este sueño. Dice el verso 14, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Impresionante. ¿Algo más? Podrías preguntarle a Gedeón: ¿quieres algo más claro? Pues esta era la señal clarísima. El Señor permitió que la fe de Gedeón en este momento fuera fortalecida, y por eso de ninguna manera fue una coincidencia, por supuesto que no, sino una situación creada de antemano, con anticipación por el Señor, para darle a Gedeón esta fortaleza de fe, y el resultado fue que Gedeón adoró al Señor en ese momento. Dice el verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Trompetas como esta. Trompetas en sus manos. Dice, y cántaros vacíos con teas ardiendo de los cántaros. Dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por el Señor y por Gedeón. Dice la traducción: por Jehová y por Gedeón. En términos bíblicos, las trompetas emitirían un sonido que podría representar el viento. Recuerden que cuando tú haces sonar el shofar, haces sonar una trompeta, emites viento. Y simbólicamente, bíblicamente hablando, esto tiene una representación que bien podría representar el Ruach HaKodesh, el viento de la santidad, que representa precisamente la obra de Dios, la fuerza del Señor, ¿sí? El Espíritu de Dios al que obedecerían las huestes celestiales que estarían acompañando a los israelitas en esta batalla. Y las teas, eso es muy importante, porque estas teas ardiendo podrían representar la luz del conocimiento de Dios, la palabra de Dios. En este sentido, la Biblia. ¿Ok? Así de que estos elementos representativos podemos entenderlos a la luz del contexto de la analogía de las naciones extranjeras que oprimían a Israel, como el pecado que esclaviza al hombre. Y frente a ellos, el Espíritu de Dios y el conocimiento de Dios a través de sus mandamientos, en fiel obediencia, que es lo que nos da la victoria frente al pecado. Así que imagínate lo emocionante,
lo emocionante que puedes, que es esto, imaginarte lo que vivió en ese momento Gedeón y estos 300 combatientes. Dice el verso 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo, recuerden que se repartieron los 300 en 3 grupos. Sí, dice, y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección a Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tobat, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Imagínate lo impresionante que debió haber sido en ese momento este grito que los 300 valientes emitieron. ¿Qué gritaron? Por la espada de Jehová y de Gedeón. Pues bueno, es obvio que el poder sobrenatural de Dios se hizo presente una vez más. Y podemos imaginarnos el sonido de estos 300 shofarot tocando a todo pulmón, un sonido tan fuerte y estremecedor que los madianitas en realidad reaccionaron con pavor, aterrorizados. Y vemos que comenzaron a matarse entre ellos. Con sus propias espadas. Los madianitas despertaron con este estruendo de sonido, de luz, y una multitud que gritaba por la espada del Señor y de Gedeón, siendo atacados en todas direcciones. Impresionante. Podría decirse que la primera parte de la batalla pues fue precisamente entre los propios madianitas, que comenzaron a matarse entre ellos mismos, aunque sabemos perfectamente que lo sobrenatural de Dios generó esta reacción en los madianitas. Muchas veces podemos solo dedicarnos, permanecer quietos y ver las maravillas de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es obedecer para que el Señor haga su obra. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han sido testigos y han sido beneficiados de esto. Permanecer quietos, no involucrarse en los conflictos de los demás o los conflictos que están generando otros, sino permanecer quietos, siendo obedientes, fieles al Señor. Y entonces comienzan a ver cómo es que Dios comienza a obrar. Y mientras todos están en conflicto, tú estás en paz. Así es de que una gran lección que se repite para nosotros. Dice el verso 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Bueno, el nombre de Oreb es una palabra hebrea que significa cuervo, y el nombre Zeeb es una palabra hebrea que significa lobo.
Y algunos piensan que Seb se descubrió escondido en el lagar, pero la peña fue el sitio de una batalla decisiva entre Madián y Efraín. Recordemos que fueron ellos los que finalmente se reunieron para acabarlos, como lo menciona el profeta Isaías. Isaías capítulo 10 a partir del verso 26 dice, y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Quizás los nombres de estos dos lugares fueron puestos para conmemorar la ejecución de los enemigos de Israel. Sin embargo, es también posible que estos lugares ya se llamaban así, la peña del cuerpo, la peña de Oreb y el lagar del lobo. Sin embargo, siempre estará presente el anticipado conocimiento de Dios en todo lo que fue, lo que es y lo que ha de ser. Señor bendito, gracias por este pasaje maravilloso, hermoso, emocionante, con el cual tú nos recuerdas tus maravillas, tu poder, tu fidelidad, tu paciencia y tu amor para con tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos recuerdas una vez más que eres un Padre amoroso que siempre cuida a su pueblo, que siempre cuida a sus hijos. Y también que continuamente nos pruebas, Señor. Gracias, bendito Rey, por este recordatorio y por este hermoso pasaje. En tu nombre oramos. Amén.